Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo con muchísimas ganas de chismear un poquito. Hoy prepárense porque vamos a hablar de uno de nuestros actores turcos favoritos, ese hombre que nos roba el aliento con cada sonrisa, con cada mirada. Sí, lo adivinaron, vamos a hablar del mismísimo Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos ni de sus romances, aunque eso siempre da de qué hablar, ¿verdad? Sino que vamos a meternos un poquito más en su vida personal y descubrir un hábito que, según él mismo, odia. Sí, como lo oyen. Incluso los famosos, los guapos, los aparentemente perfectos, tienen sus cositas, sus manías, sus pequeños demonios internos. Y Can Yaman no es la excepción. Estuve investigando a fondo, rebuscando en entrevistas antiguas, siguiendo sus redes sociales, obviamente quién no lo haría, y finalmente di con la clave. Prepárense para sorprenderse porque quizás este hábito sea algo con lo que muchos de ustedes se identifiquen. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias del espectáculo y mucho más. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir el hábito más odiado de Can Yaman. A ver, hagan sus apuestas, ¿qué creen que será? ¿Morderse las uñas? ¿Dejar la ropa tirada por todos lados? ¿Llegar tarde a las citas? ¿Roncar como un oso en invierno? Jajaja, espero que no. Bueno, la verdad es que es algo mucho más común de lo que imaginan, pero que al parecer, a Can Yaman le saca de quicio. El hábito que Can Yaman detesta es procrastinar. Sí, lo sé, suena increíble, ¿verdad? ¿Cómo alguien tan exitoso, tan disciplinado, puede tener problemas con la procrastinación? Pues al parecer, incluso para él, a veces es difícil resistirse a la tentación de dejar las cosas para después. En varias entrevistas, Can ha admitido que le cuesta mucho empezar tareas que le resultan aburridas o poco atractivas. Prefiere 1000 veces entrenar en el gimnasio, estudiar un nuevo guión o incluso responder mensajes de sus fans, antes que ponerse a hacer papeleo o lidiar con asuntos burocráticos. ¿Y quién no? Yo creo que a todos nos pasa un poco, ¿verdad? Pero lo interesante es que Can es muy consciente de este problema y se esfuerza mucho por combatirlo. Ha desarrollado varias estrategias para evitar caer en la procrastinación, y algunas de ellas son realmente ingeniosas. Por ejemplo, una de las técnicas que utiliza es dividir las tareas grandes y complejas en pequeños pasos más manejables. De esta manera, en lugar de sentirse abrumado por la magnitud del trabajo, se concentra en completar una pequeña parte cada vez, lo que le resulta mucho menos intimidante y le permite avanzar de forma constante. Otra estrategia que le funciona muy bien es establecer plazos límite para cada tarea. Saber que tiene una fecha tope le ayuda a mantenerse enfocado y a evitar distracciones. Además, se recompensa a sí mismo por cada objetivo que cumple, lo que le da un incentivo adicional para no postergar las cosas. ¿Quién no se motiva con una buena recompensa? Y aquí viene algo que me pareció súper interesante. Can Yaman también utiliza la técnica del pomodoro. ¿La conocen? Consiste en trabajar en bloques de tiempo de 25 minutos, seguidos de un breve descanso de 5 minutos. Después de 4 pomodoros, se toma un descanso más largo, de unos 20 o 30 minutos. Esta técnica le ayuda a mantener la concentración y a evitar el agotamiento mental. Pero lo más importante, según el propio Can, es ser honesto consigo mismo y reconocer cuando está procrastinando. Una vez que identifica el problema, puede tomar medidas para corregirlo y volver a encarrilarse. Y es que, a ver, vamos a ser sinceros, todos procrastinamos de vez en cuando. Es una forma de evadir el estrés, el aburrimiento o la incomodidad. Pero cuando la procrastinación se convierte en un hábito crónico, puede tener consecuencias negativas en nuestra vida personal y profesional. Puede llevarnos a sentirnos culpables, ansiosos y frustrados, y puede impedirnos alcanzar nuestras metas y objetivos. Por eso me parece muy valioso que Can Yaman hable abiertamente sobre su lucha contra la procrastinación. Demuestra que no es perfecto, que también tiene sus debilidades, pero que está dispuesto a trabajar duro para superarlas. Y eso, mis amores, es algo que todos podemos admirar y de lo que podemos aprender. Además, el hecho de que un actor tan exitoso como Can Yaman admita que tiene problemas con la procrastinación, nos ayuda a normalizar esta experiencia.
Nos recuerda que no estamos solos en esta batalla y que hay muchas herramientas y técnicas que podemos utilizar para vencerla. Y hablando de herramientas y técnicas, quiero compartir con ustedes algunos consejos adicionales que pueden ayudarles a dejar de procrastinar. Asterisco, 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 identifiquen las causas de su procrastinación, asterisco, asterisco, porque están evitando esa tarea en particular. ¿Les resulta aburrida? ¿Les da miedo fracasar? ¿Se sienten abrumados por la magnitud del trabajo? Una vez que identifiquen las causas, podrán encontrar soluciones específicas. Asterisco, 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 establezcan metas realistas, asterisco, asterisco, no se propongan hacer demasiado a la vez. Empiecen por establecer metas pequeñas y alcanzables, y vayan aumentando gradualmente la dificultad. Asterisco, 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 eliminen las distracciones, asterisco, asterisco, apaguen el celular, cierren las redes sociales y busquen un lugar tranquilo donde puedan concentrarse. Asterisco, 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 busquen apoyo, asterisco, asterisco, hablen con un amigo, un familiar o un terapeuta sobre su problema de procrastinación. A veces simplemente hablar de ello puede ayudarles a sentirse mejor y a encontrar soluciones. Asterisco, 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 perdónense a sí mismos, asterisco, asterisco, no se castiguen por procrastinar. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y por supuesto, recuerden que la clave para superar la procrastinación es la constancia y la perseverancia. No se rindan si no ven resultados inmediatos. Sigan practicando las técnicas que les funcionan mejor y poco a poco lograrán vencer este hábito tan molesto. Así que ya lo saben, mis amores. Can Yaman, el galán turco que nos roba el corazón, también tiene sus batallas internas. Y una de ellas es la lucha contra la procrastinación. Pero lo importante es que es consciente de este problema y que se esfuerza mucho por superarlo. Y eso es algo que todos podemos admirar y de lo que podemos aprender. Hemos llegado al final de este vídeo, mis queridos chismosos. Espero que les haya gustado conocer un poquito más sobre la vida personal de Can Yaman y sobre su hábito más odiado. Para resumir, hoy descubrimos que incluso Can Yaman, el hombre que parece tenerlo todo, lucha contra la procrastinación. Aprendimos algunas de las estrategias que utiliza para combatirla, como dividir las tareas en pequeños pasos, establecer plazos límite y utilizar la técnica del pomodoro. Y también compartimos algunos consejos adicionales para ayudarles a ustedes a dejar de procrastinar. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme en los comentarios si ustedes también sufren de procrastinación y qué técnicas utilizan para combatirla. Me encanta leer sus comentarios y aprender de ustedes. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias del espectáculo y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de alegría y energía positiva. Adiós. Un momento, mis chiquis. Que aún no hemos terminado de exprimir este jugoso chisme. Porque una cosa es saber que Can Yaman, nuestro amado Can, tiene este pequeño problemilla con la procrastinación, y otra muy distinta es entender el porqué. Así que agárrense porque vamos a bucear aún más profundo en la psique de este hombre, con permiso de sus terapeutas, claro está, jajaja. Porque pensemos un poco por qué alguien como Can Yaman, que tiene una carrera meteórica, una legión de fans enloquecidas y una vida que parece sacada de una revista, ¿procrastinaría? No tiene sentido, ¿verdad? Pues sí lo tiene. Y les voy a contar por qué basándome en lo que he ido recopilando de entrevistas y por supuesto, en mi propia intuición de experta chismosa, modestia aparte. Primero, hay que tener en cuenta la presión. Imagínense la presión que debe sentir este hombre. Cada proyecto, cada aparición pública, cada foto que sube a Instagram es analizada con lupa. Tiene que estar perfecto, impecable, siempre a la altura de las expectativas. Y eso, mis amores, pesa. Pesa muchísimo. Así que a veces procrastinar puede ser una forma de evitar esa presión, de darse un respiro, de desconectar un poquito de toda esa vorágine. Segundo está el tema del perfeccionismo. Can Yaman, por lo que he podido observar, es un hombre muy perfeccionista. Quiere que todo lo que hace sea perfecto, impecable.
Y eso a veces puede ser paralizante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no cumple con sus propias expectativas? ¿Qué pasa si el resultado no es tan bueno como él esperaba? El miedo al fracaso, mis queridas, es un poderoso motor de procrastinación. Prefieres no empezar algo, antes que correr el riesgo de no hacerlo perfecto. ¿Les suena familiar? Tercero, y esto es pura especulación mía, puede que haya ciertas tareas que simplemente le aburran soberanamente. Vamos a ver, Kanyaman es un hombre creativo, apasionado, que le gusta estar en movimiento, aprendiendo cosas nuevas. ¿Se imaginan lo que debe ser para él tener que sentarse a rellenar formularios, a revisar contratos o a lidiar con temas burocráticos? Debe ser una tortura. Y como todos nosotros, cuando algo nos aburre, tendemos a posponerlo indefinidamente. Pero, ojo, que aquí viene lo bueno. Porque Kanyaman, a pesar de todo esto, no se rinde. No se deja vencer por la procrastinación. Reconoce que es un problema y se esfuerza por combatirlo. Y eso, mis amores, es lo que le hace aún más admirable. Porque vamos a ser sinceros, todos tenemos nuestros puntos débiles, nuestras manías, nuestros pequeños demonios internos. La diferencia está en lo que hacemos al respecto. Algunos se resignan a vivir con ellos, mientras que otros deciden luchar contra ellos. Y Kanyaman, claramente, pertenece al segundo grupo. Y es que si lo pensamos bien, la procrastinación no es solo un problema de gestión del tiempo, sino también un problema de autoestima. Cuando procrastinamos, estamos diciéndonos a nosotros mismos que no somos capaces de hacer algo, que no somos lo suficientemente buenos, que no tenemos la fuerza de voluntad necesaria. Y eso a la larga puede dañar nuestra autoestima y hacernos sentir inseguros e incapaces. Por eso es tan importante aprender a combatir la procrastinación. No solo para ser más productivos, sino también para sentirnos mejor con nosotros mismos, para recuperar el control de nuestras vidas y para alcanzar nuestras metas y objetivos. Así que, inspirados por la valentía de Kanyaman, vamos a repasar algunas estrategias adicionales que pueden ayudarles a vencer la procrastinación y a convertirse en verdaderos guerreros antipostergación. Asterisco, 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 visualicen el resultado final, asterisco, asterisco, imaginen cómo se sentirán una vez que hayan terminado la tarea que están evitando. Visualicen el alivio, la satisfacción, el orgullo. Esto les ayudará a motivarse y a superar la resistencia inicial. Asterisco, 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 encuentren un compañero de responsabilidad, asterisco, asterisco, pídanle a un amigo, un familiar o un colega que les ayude a mantenerse enfocados y a cumplir con sus plazos. Pueden establecer reuniones periódicas para revisar su progreso y para darse ánimo mutuamente. Asterisco, 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 creen un ambiente propicio, asterisco, asterisco, asegúrense de tener un espacio de trabajo ordenado, silencioso y libre de distracciones. Si es necesario, pongan música relajante o utilicen auriculares con cancelación de ruido. Asterisco, 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 recompensen su esfuerzo, asterisco, asterisco, no se olviden de recompensarse a sí mismos por cada tarea que completen. Pueden darse un capricho, salir a cenar, ver una película o simplemente relajarse en un baño caliente. Asterisco, 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 sé amable contigo mismo, asterisco, asterisco, no te castigues por procrastinar. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y por último, pero no menos importante, recuerden que la procrastinación es un problema común que afecta a muchas personas. No se sientan avergonzados ni culpables por ello. Lo importante es reconocer que tienen un problema y tomar medidas para solucionarlo. Así que, mis amores, ya lo saben. Kanyaman, el galán turco que nos roba el corazón, también es un ser humano con sus propias luchas y debilidades. Pero lo que le hace realmente especial es su capacidad para reconocer sus errores y para esforzarse por mejorar cada día. Y eso, mis queridas, es una lección que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas. No importa quiénes seamos, de dónde vengamos o qué hayamos logrado. Siempre habrá cosas que nos cuesten, que nos den miedo o que simplemente nos aburran. Lo importante es no rendirse, seguir luchando y esforzarnos por convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y ahora sí, mis chismosos adorados, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que los quiero muchísimo y que siempre estoy aquí para compartir con ustedes mis chismes y mis reflexiones. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció este vídeo y si les gustaría que hablara de otros temas relacionados con la vida personal de los famosos.
Me encanta leer sus sugerencias y saber que les interesa. Y antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias del espectáculo y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de alegría, energía positiva y sobre todo cero procrastinación. Adiós. Y recuerden, la vida es un chisme, y hay que disfrutarlo al máximo.